Voy a empezar a grabar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, 3 preguntas de 3 certámenes anteriores que especialmente elegí de certámenes anteriores de Aguilera, cuando coordinaba Aguilera, porque es sabido que Aguilera coordina más difícil que otros coordinadores, así que tiene lógica que elijamos ejercicios al nivel, ¿cierto? Entonces, tenemos en primer lugar de 2017-2. Entonces, el ejercicio que se divide en 2 incisos, conseguir la superficie S1. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, 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 creo que sí. Sí, ya. Considere la superficie S1 dada por la ecuación S1, x cuadrado más y al cubo, y x cuadrado z al cubo, más 4z cuadrado igual a 3, ¿cierto? Es una superficie. Hallar el plano tangente a esa superficie en el punto 2 menos 1, z0 con z0 distinto de 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si nos fijamos, esta superficie depende de 3 variables, ¿cierto? Por lo que el gráfico de esta superficie va a ser una cuarta variable, ¿cierto? Es decir, yo esta superficie la puedo definir como un f de x, y, z, ¿vale? A eso me refiero. Entonces, fíjense que escribir esto es equivalente a la expresión anterior, ¿cierto? Y por otro lado, si yo digo que f de x, y, z es igual a x cuadrado más y al cubo más y x cuadrado z cubo más 4z cuadrado menos 3, y yo lo igualo a 0, ¿cierto? Puedo obtener entonces con el gradiente de esa función eh, el vector normal al plano tangente, ¿cierto? Ahora, hay un problema, y es que no conocemos para qué z0 el plano es tangente, pero sabemos que si se cumple esta igualdad, nosotros podemos reemplazar el valor de x, el valor de y obtener el valor de z0, ¿cierto? Resolviendo la ecuación. Vamos a hacer eso. Entonces, tendríamos que cuando x igual a 2, entonces ponemos cuando x es igual a 2 y es igual a menos 1, z0, y reemplazamos. Tendríamos entonces x cuadrado, 2 al cuadrado, más menos 1 al cubo, más y por x al cuadrado, estoy reemplazando aquí, x al cuadrado, por z, que es z0, que es nuestra incógnita, más 4 z0 al cubo, al cuadrado, perdón, igual a 3. Resolvemos. 4 menos 1, menos 4 veces z0 al cubo, más 4 z0 al cuadrado, igual a 3. Vemos que esto es 3, y 3 se cancelan, y me queda que menos 4 z0 al cubo, más 4 z0 al cuadrado igual a 0. Factorizamos z0 al cuadrado y me queda menos 4 z0 más 4 igual a 0. Tenemos una multiplicación, por lo que sabemos que
O bien este término es 0, o bien el término de adentro es 0. Fíjense que en este caso sería que o bien z0 es igual a 0, o bien menos 4, z0 más 4 igual a 0. Eso quiere decir que 4 igual a z0 por 4, z0 igual a 1. ¿Cierto? ¿Con qué valor nos quedamos? Vamos al enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Bueno, leemos que z0 tiene que ser distinto de 0, por tanto, descartamos esta opción y nos quedamos con que ese es nuestro valor que elegimos, ¿cierto? Teniendo z0 podemos hacer el cálculo del gradiente y les recuerdo entonces que el gradiente nos entrega en reemplazando un punto el vector normal a una superficie y con el vector normal nosotros podemos construir la ecuación de un plano con las ecuaciones de mate 2 que vamos a volver a recordar para que no se olvide. ¿Ya? Entonces, seguimos y decimos, entonces, gradiente de la función f. Voy a volver a copiarla abajo para que no se nos pierda. Entonces, copiamos. Gradiente de f va a ser igual a, recordamos, ¿qué es el gradiente? Un vector que almacena las derivadas ordenadas, ¿cierto? De la función en orden del número de variables. Manuel, sí, esta identidad lo voy a subir hoy día. A YouTube y a el PDF y todo. Porque entiendo que tienen el certamen el sábado. Esto tiene que estar rapidito en internet. Ya, sigo. Entonces, recordamos que el vector gradiente almacena las derivadas de forma ordenada. Es decir, si yo tengo x y z, va a ir primero la derivada con respecto a x, luego la derivada con respecto a y, luego la derivada con respecto a z. Si yo tuviese y, x, z, primero derivo con respecto a y, luego con respecto a x, luego con respecto a z. Va a depender del orden en que se me presentan las variables. Entonces tenemos en primer lugar con respecto a x. Derivamos esto con respecto a x. 2x más. No contiene x, así que pasa a ser constante, 0. Contiene x. 2x por y por z al cubo. Y lo demás no tiene x, así que la derivada es 0. Segundo término del vector, la derivada con respecto a y, se hace 0. 3y cuadrado. Derivamos este término con respecto a y, nos queda x cuadrado z cubo. Y el resto no tiene términos en y. Finalmente, derivamos con respecto a z. Es 0 toda esta parte del término. En esta parte nos queda 2z cuadrado. Por lo demás, que son constantes, más 8z, y esto se me va a hacer. Bien, reemplazamos porque quiero el gradiente en el punto, ¿cierto? ¿Qué punto era? 2,1,1, ¿no es cierto? Menos 1, perdón. 2, menos 1,1. ¿Igual a cuánto? Acuérdense que nosotros encontramos el valor para z0, por eso es igual a 1. Entonces tendríamos 2 por 2, 4, más 2 por menos 1 por 1 es menos 4, ¿cierto? Aquí es 3 por 1, 3, más 4 por 1, 4, 3 más 4, 7. Y aquí, 2 por 1, 2, por menos 1, menos 2, por 4, menos 8, más 8, 0. Déjame ver si me lo hice bien.
No me acuerdo que me hubiera dado esto. Ujú. 4 por 2, 8. ¿Está bien, cierto? Estoy casi segura que no, no daba esto. Déjame revisar la pauta. Qué vergüenza. A ver. Eh, claro. A ver qué hice mal. 3z cuadrado. Ya. Creo que derive malo, ¿no? Claro, pues. Derive con respecto a ahí, creo. ¿Qué hice? Era 13. Ah, se me dieron vuelta los ya. Para que se den cuenta del error que cometí. Eh, había que derivar eso. Y yo en vez de bajar el exponente y restar uno, lo que hice fue tomar esta expresión y dar la vuelta. Entonces yo escribí esto, ¿ya? Pura lecera mía, lo lamento mucho. Pero ya, ahora que encontramos el error, menos mal tengo buena memoria. Eh, 3z cuadrado. Entonces, claro, pues esto no es cero. Esto va a ser 3 por uno, 3 por 2, perdón, por 4, 12 por uno, menos 12 más 8. Eso me da menos 4. Menos 12 más 8 menos 4. Entonces ahora me queda esto igual a 0,7, menos 4. ¿Ya? Y ahora sí, recordamos que para calcular el plano o la ecuación del plano tangente a una superficie en un punto dado, nosotros tomamos las coordenadas x, les restamos las coordenadas del punto, x menos 2 y menos 1, z menos 1, y hacemos producto punto con el gradiente evaluado en el punto. Y eso me va a dar igual a, bueno, eso define la ecuación del plano y eso es igual a ¿cuánto? Primera coordenada por primera coordenada, se hace 0, me queda 7i más 7, menos 4z más 4, y eso es igual a ¿cuánto? A 7i menos 4z más 11. Y aquí queda la ecuación del plano, tangente a la superficie. ¿Bien? ¿Dudas? Creo que mi error no las hayan confundido mucho. Perdón, de verdad. Voy a intentar estar más concentrada. Una tontera nomás. Pero eso, chicos. Eh, también están atentos porque ninguno se dio cuenta del error. Nadie me dijo, José, estáis haciendo una tontera. Pero ya. Eso, chicos. ¿Hacemos la B? Supongo que sí. Vamos a hacer la B entonces. Qué curso más participativo. Los estoy molestando nomás. Para que no se sientan presionados por hablar. Entonces, B. Sea f de R2 en R, la función definida por f de x, y igual a y cuadrado por e elevado a menos x cuadrado.
y calculé el plano tangente nuevamente, ¿cierto? Entonces, algo similar aquí. Entonces definimos nuestra función porque esta función f no es la función a la que le vamos a calcular el gradiente, porque nos están pidiendo a calcular el gradiente al gráfico de f. Y recordemos que el gráfico de una función es una variable más, o sea, es de una dimensión mayor que la función, ¿cierto? Recordemos. Fíjense que si yo tengo aquí, ¿cierto? Una función y que depende solo de x, ¿cierto? Igual a, no sé, x cuadrado, su gráfico está en dos dimensiones, independiente que esto depende de una variable. ¿Se dan cuenta? Entonces, si esto depende de dos variables, el gráfico va a depender de tres. Así que yo digo, g va a ser mi función, ¿cierto? Ujú. Igual a cuánto? Igual a, fíjense. Si yo graficara esto, esto sería igual a z igual a y cuadrado e elevado a menos x cuadrado. Por lo tanto, yo puedo decir que z menos y cuadrado elevado a menos x cuadrado es igual a cero. ¿Ya? Entonces mi función va a ser esa. Z menos y cuadrado elevado a menos x cuadrado. ¿Bien? No voy a dejarlo ahí. Ya. Entonces, a nosotros nos dicen que tiene que ser en el punto 0, 1 y f de 0,1. Vamos a calcular f de 0,1 para poder reemplazarlo en z. Entonces, eso es igual a ¿cuánto? Y cuadrado es 1, 1 al cuadrado por e elevado a 0. Eso va a ser igual a 1. Por tanto, tenemos que calcular el gradiente de g en 0, 1, 1. ¿Eso va a ser cuánto? Calculamos. Primero, la derivada con respecto a x. Va a ser, esto se va a 0 y esto va a ser la derivada de una exponencial, la misma exponencial, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es menos 2x. Y todo eso multiplicado por y cuadrado, que es una constante. Con respecto a y, nos quedaría, se va a 0, la derivada de y cuadrado es 2y por la exponencial, ¿cierto? Y finalmente la derivada de z, 1. Y todo esto evaluado en el punto 0,1,1. Reemplazamos y me queda e elevado a 0 por 0 por 1, coma, menos 2 por e elevado a 0, 1. Esto sería igual entonces a 0 menos 2, 1. ¿Cierto? Hacemos lo mismo que la otra vez. X menos el punto, ¿cierto? Y menos la coordenada y del punto. Z menos la coordenada z del punto, producto punto, el vector gradiente evaluado en el punto. Y esto nos va a dar la ecuación del plano tangente. Resolvemos. X por 0, 0. Y menos 1 por menos 2 me queda menos 2y más 2. Z por 1, ¿cierto? Más z menos 1 igual. Bueno, esa es la ecuación del plano tangente. Y me quedaría entonces igual a menos 2y más z menos más 1. Y con eso terminamos los ejercicios relativos a plano tangente. ¿Bien? ¿Dudas, chicos? ¿O están súper bien con plano tangente? Muy fácil, ¿no? Espero que hayan entendido.
Ya, esta se puso un poquito más densa. Ojo, aquí anoté mal, esto no es una D, esto es el ejercicio 3. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un repasito antes que nada, porque lo que les había dicho yo es que no hemos hecho ejercicios de derivadas, de cosas que no sean gradientes, pero hay que recordar que si nosotros tenemos un conjunto de llegada que sea distinto a R, es decir, por ejemplo, aquí llega a un vector, ¿cierto? Yo tengo que derivar con respecto a X todos estos, todo el vector, con respecto a Y y con respecto a Z. Y eso lo voy a tener que organizar en una matriz que se llama matriz jacobiana o matriz derivada. ¿Ya? Eso básicamente, no es mucho más que eso. Y lo que pasa aquí es que yo cuando estoy trabajando con matrices, luego la regla de la cadena, en vez de multiplicar términos, multiplico matrices. Sencillamente eso. Y con el ejercicio va a quedar súper claro. Entonces, yo tengo en primer lugar lo que me piden la matriz jacobiana de f en el punto 1,1, es decir, la matriz derivada. Entonces, voy a construirla y decimos df de x, y va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, yo aquí les voy a hacer un truquito para que, bueno, a mí me funciona siempre para no perderme y es que si lo que hay al otro lado es un vector, yo le pongo letras. Supongamos que esto es A, ¿cierto? Que esto segundo es B y lo tercero es C. ¿Por qué le pongo letras? Para poder definir bien las derivadas, ¿vale? Entonces sabemos que f de x, y, z es igual a, b, c y que cada expresión corresponde a eso, ¿vale? Entonces, para entender bien lo que es la matriz de derivadas, tenemos que pensar, ya, ¿de cuántas variables depende mi matriz? O sea, mi función. De dos variables depende, ¿cierto? Entonces, yo voy por orden. Calculo las derivadas de A, ¿ya? A con respecto a X, ¿ya? A con respecto a Y. Sigo. Las coordenadas con respecto a B. B con respecto a X. B con respecto a Y. Las coordenadas de C con respecto a X. C con respecto a X. C con respecto a Y. ¿Se fijan? Y teniendo ya eso ordenado, yo me pongo a calcular. Como para poder estructurar todo y no equivocarme, que me queden matrices raras o algo así. Porque luego cuando yo voy a multiplicar matrices es importante que calcen las dimensiones para poder multiplicar. Ustedes saben que yo no puedo multiplicar cualquier matriz, ¿cierto? Yo no puedo multiplicar una 5 por 2 por una 1 por 3. Bien, teniendo eso en cuenta, procedo a calcular. Entonces, tenemos nuestra función f y decimos, lo primero por a, o sea, por x, me quedaría 1 con respecto a y menos 1. B con respecto a x, 2y. B con respecto a x, ahí, 2x. C con respecto a x, 2x más 3y cuadrado. C con respecto a y, 6xy, ¿cierto? Y entonces calculo, me piden la jacobiana en el punto 1,1. Acuérdense que jacobiana y matriz de derivadas es lo mismo. Y entonces reemplazo, me queda 1 menos 1, 2, 2, 2 más 3, 5, 6. Letra B. Calcule la matriz jacobiana en el punto G, en el punto 0,2,4. Vamos a hacer lo mismo para G entonces. Voy a copiar G.
Entonces, esta era la letra A, la letra B. ¿Bien? Entonces yo digo, G de U, B, W es igual a, B. De G entonces va a ser A con respecto a U, A con respecto a B, A con respecto a W, B con respecto a U, B con respecto a B, B con respecto a W y cierro. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? A con respecto a U menos W. A con respecto a B, 2B. A con respecto a W menos U. B con respecto a U, 0. B con respecto a B, 2B. B con respecto a W menos 1. ¿Cierto? Cierro. ¿Qué me están pidiendo? Evaluada en el punto. ¿Qué punto? El 0,2,4. Reemplazamos. Menos 4. 2 por 2, 4. Menos U, 0. 0, 4, menos 1. Y la letra C, ¿qué dice? Entonces, vamos a copiar. CH, una función de R2 en R, lleva las coordenadas R2 a un escalar. La función definida por H, que es una compuesta, ¿se fijan? Entonces, esto quiere decir que la función phi recibe a G, que recibe a F y que recibe al X, Y. ¿Qué valor es X, Y en este caso? 1,1, ¿cierto? Entonces, nos están pidiendo el gradiente, perdón, gradiente de H, que va a ser igual a ¿qué? Nos hacemos el arbolito. Podemos que H depende de phi, que depende de G, que depende de F. Eso quiere decir que por regla de la cadena, el gradiente de H tendría que ser la derivada de phi. Veamos en qué puntos. Si yo evalúo F en el 1,1, ¿por qué? Fíjense que va cambiando el punto en donde yo estoy evaluando. Yo quiero H en 1,1. Eso quiere decir que tengo que evaluar originalmente el F en el 1,1. Si F vale 1,1, ¿en cuánto evalúo G? Fijémonos. Si acá evalúo en el 1,1, yo obtengo 1 menos 1, 0. 2 por 1 por 1, 2. 1 más 3, 4. En el 0,2,4. Es decir que voy a buscar el gradiente en el 0,2,4, ¿cierto? ¿Qué obtengo cuando evalúo el G en el 0,2,4? Voy para acá. Tendría 0, 2, 4 menos 2 por 0, ¿cierto? 4. Y acá me queda 4 menos 4. 4,0. Y finalmente tendría que evaluamos el phi entonces en 4,0. Luego, para calcular la derivada, por regla de la cadena, sabríamos que el gradiente de h va a ser igual a ¿qué? Al gradiente de phi en el 4,0 por la matriz evaluada en el 0,2,4 por la matriz de f evaluada en el 1,1. ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos bien en qué evaluar
calculando los valores de las funciones evaluadas, ¿cierto? Y por regla de la cadena, resolvemos esto de forma sencilla. Entonces vamos a copiar. ¿Por qué algunos son gradientes y otros son matrices? Por las dimensiones. Fíjense que phi nos dicen que es un gradiente. Y yo sé que h es gradiente porque va de R2 en R. Y cuando una función va de cualquier Rn a R, estamos hablando de gradientes. ¿Vale? Entonces, calculamos el gradiente de h, h en 1,1, o sea, de h en 1,1 y para ello tomamos primero el gradiente en 4,0 que es 0,1 por dg, que obtuvimos que era eso, y por df. Entonces vamos multiplicando. Fíjense. 0 por menos 4, 0. 1 por menos por 0, 0. Entonces tendríamos aquí igual a 0. 0 por 4, 0. 4 por 1, 4. 0 por 0, 0. 1 por menos 1, menos 1. Por 1, menos 1, 2, 2, 5, 6. Seguimos multiplicando para abajo y me queda 0, 1, 0. 4 por 2, 8, menos 5. 8 menos 5, 3. 0, menos 1, 0. 4 por 2, 8. 1 menos 6, ¿cierto? 2. Finalmente, entonces, el gradiente de h en 1,1 es 3,2. Y terminamos la segunda. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Voy a dejarlo un cachito para que puedan terminar de copiar. Entonces, en ese ejercicio, cuando, por ejemplo, ahí te daban el punto 1,1 en h, ese 1,1 hay que hablarlo como la primera función que Sí, está la de compuesta. más adentro. Ya. Y ahí después como Claro, que se van sacando todos los demás. sí, Ah, ya. sí, eso mismo. Gracias. Nada, ya, chicos. Tengo otro ejercicio de estos y lo vamos a mezclar con derivada direccional. Así va a estar entretenido. Entonces, CH, una función que va de R en R, tal que, y entonces me ponen estos datos. Se definen las funciones G y F. Y una función phi, y nos dan una compuesta. ¿Y qué nos preguntan? No te las preguntas. Ahí está. ¿Y dónde quiero las preguntas? Acá está. Calculo de ser posible la derivada direccional de la función en el punto 1,1, en dirección menos 1,1. ¿Ya? Entonces, recordamos, derivada direccional, gradiente de la función en el punto, producto punto, un vector unitario. ¿Cierto? Tenemos que encontrar el gradiente de la función en el punto. Gradiente de z. ¿En qué punto? En 1,1. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Acá tenemos la composición, ¿cierto? Sería phi tiene gradiente porque va de un Rn a R. Gradiente de phi por f. F va de R2 a R3. Es una matriz. ¿En qué punto? Todavía no lo sé. Por dg, porque va de R2 a R2. ¿En qué punto? Como es el último de la cadena, yo sé que va a ir evaluado en el 1,1, ¿cierto? Entonces vamos a partir calculando
¿En qué punto tenemos que evaluar estas funciones? Si g de 1,1, ¿cuánto es? Reemplazamos 1 menos 1, 1 más 2. Me queda 0,3, ¿cierto? Entonces, aquí reemplazo el 0,3 y me queda seno hiperbólico de h evaluado en 3, 0 menos 3, h' en 3. Reemplazamos eso. Seno hiperbólico de h3. Seno hiperbólico de 0, porque aquí me dan cuánto vale h en 3. Coma. Menos 3, ¿cierto? Coma, h' en 3, que eso me dijeron que era 1. Ahora, ¿cuánto vale el seno hiperbólico en 0? E elevado a 0 menos e elevado a 0 partido 2, eso es igual a 0 partido 2, que es igual a 1. Ah, perdón, a 0. Ya. Entonces tendríamos que f de 0,3 es igual a 0,3 menos 3,1. Finalmente, entonces, sabemos que tenemos que evaluar phi en 0, menos 3, entonces, teniendo eso listo, vamos a calcular los gradientes o las derivadas. ¿De g cuánto va a ser? De g depende de x y de y. X y de y, ¿cierto? Y yo les dije, voy a borrar esto de acuerdo, o lo dejo nomás. Voy a volver a copiarlo entonces. Si g de x, y es igual a x menos y, x cuadrado más 2. Yo le voy a poner este a y este b. Entonces tendríamos g, o sea, a con respecto a x, a con respecto a y, b con respecto a x, b con respecto a y. Eso es igual a ¿cuánto? 1 menos 1, 2x, 2. ¿Cierto? Reemplazamos de g en 1,1, que era el punto que teníamos que evaluarlo. 1 menos 1, 2, 2. df, ¿cuánto es? ¿Df en cuánto? En 0,3, ¿cierto? Ya, esta derivada está un poquito más complicada. Voy a anotar de nuevo la función. eh, para que tengamos más limpiecito esto. Me falta un igual, pero está ahí. Entonces tenemos, esto es un A, B, C. Entonces tenemos derivada de A con respecto a U, derivada de A con respecto a B, derivada de B con respecto a U, derivada de B con respecto a B, derivada de C con respecto a U, derivada de C con respecto a B. ¿Y eso cuánto es? Vamos a ver. Derivada de seno hiperbólico de algo, coseno hiperbólico de algo, por la derivada de lo de adentro. La derivada de h evaluada en algo va a ser h' evaluada en ese algo, por la derivada de lo de adentro. Como estamos derivando con respecto a u, me quedan 2u, ¿cierto? Derivada de a con respecto a u, ahora me toca la derivada de a con respecto a b, lo mismo. Coseno hiperbólico más la derivada de lo de adentro, que es h',
por la derivada de lo de adentro, que es el argumento de h, que es la derivada de b, lo estamos derivando con respecto a b, me queda 1. B con respecto a U, 1. B con respecto a V, menos 1. Y finalmente, derivada con respecto a U de H', H'', por la derivada de lo de adentro, que es 1, y la derivada de respecto a C con... La derivada de C con respecto a B, eh, también H'', U más B, por la derivada de lo de adentro, que sería 1. Y reemplazamos aquí todo esto, porque esto es evaluado en 0,3, y me queda aquí. Coseno hiperbólico de h de 3 por h' en 3 por 0. Coseno hiperbólico de h en 3 por h' en 3 por 1. 1 menos 1, h' en 3, h' en 3. ¿Cuánto es coseno hiperbólico de 0? Acuérdense, 0, 1 y 2. Coseno hiperbólico de 0 es 1. ¿Por qué? Porque es e elevado a 0 más e elevado a 0 partido 2. Esto es 1, esto es 1. 2 partido 2 es 1. Entonces me queda 1 por 2 por 0. 1 por 2 por 1. 1 menos 1, 2, 2. 0, 2, 1, menos 1, 2, 2. ¿Bien? ¿Está bien o no? A ver. Ah, no, creo que me equivoqué. Porque esto era 1, no 2. 1. Entonces aquí me quedaría. ¿Sí, cierto? H' valía 1. Y prima vale 2. Bien, teniendo eso, hacemos la suma, o sea, la multiplicación de matrices. Tendríamos primero gradiente de phi, que vale menos 1,2,0. Entonces aquí estamos buscando el gradiente de z ¿en qué punto era? En el 1,1. Es igual al gradiente de phi en el 0,3 menos 3,1, que eso es menos 1,0,2, perdón, 2,0, por df 0, 1, 1, menos 1, 2, 2, y dg 1 menos 1, 2, 2. 1 menos 1, 2, 2. Multiplicamos. 1 menos 1 por 0, 0. 2, me quedó 2. Menos 1, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, ¿cierto? ¿Está bien o no? Menos 1, menos 2. Sí. Menos 3. 1, 2, menos 1, 2. Me queda 2, menos 6, menos 4, menos 2, menos 6, menos 8. Tenemos el gradiente, entonces me quedaría. Acuérdense, tenemos que, no teníamos que pillar solo el gradiente, tenemos que pillar la derivada direccional. Entonces la derivada direccional, ¿cuánto es? Producto punto entre el gradiente en el punto, ¿por quién? Por el vector normalizado. Esta es la dirección del vector, menos 1,1.
pero ese vector no tiene tamaño 1, porque 1 menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2 distinto de 1. Así que hay que dividirlo por su norma. ¿Cuánto es la norma? Raíz de 2, la acabamos de calcular. Dividimos por raíz de 2 y multiplicamos. Nos queda 4 partido raíz de 2 menos 8 partido raíz de 2 menos 4 partido raíz de 2. Que es lo mismo decir menos 4 raíz de 2 partido 2. Menos 4 raíz de 2 partido 2 es menos raíz de 2 por 2. Y esa es la derivada direccional. ¿Qué tal? ¿Les gustó el ejercicio? Está difícil. ¿Les cuento un secreto? No, en realidad no es tan secreto. Ya, sí, igual es un poco secreto. A mí me fue muy mal en el primer certamen. Muy mal. Y tenía que irme bien en este certamen. Y a mí no se me daba muy bien este tema de las matrices porque siempre los daba vuelta. No sabía multiplicar. Y este ejercicio en específico yo creo que estuve toda la mañana en la biblioteca tratando de hacerlo. Porque lo encontraba demasiado enredado y se me enredaba toda la cabeza. Con esto les digo, este tipo de cosas no se da fácil. Se da con mucha, mucha práctica. Eh, Cuando di mate 3 me costó mucho. Ya con el tiempo dándolo una y otra vez, porque he sido ayudante de este ramo varios semestres, le he agarrado la mano. Pero nada que no se pueda con práctica. Yo lo pasé y me fue muy mal en el primero, pero pésimo, de verdad que pésimo. Así que mucho ánimo, chicos. Sé que es un ramo de infernal, pero todo se puede. ¿Ya? Estaríamos terminando y éxito en su estudio, no se maten la cabeza, descansen. Y eso, nos estamos viendo la próxima semana.